Isaías capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas ¿de qué? De mentira, y el pecado con sogas de carreta. Dicen: que Dios se apure, que se apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. El verso 19 expresa un deseo muy bueno, el deseo de que Dios se acerque, el deseo de conocer los planes de Dios. Son cosas muy buenas. Entonces, ¿por qué el verso 18 y por qué el verso 20 dicen ay? ¿Por qué Dios anuncia un castigo o anuncia un juicio? Porque dice el versículo 20: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La razón por la que Dios anuncia un juicio y un castigo es porque el pueblo de Dios había borrado una línea que Dios dice que nosotros debemos tener bien firme y establecida esa línea. La línea entre lo bueno y lo malo, entre las cosas de Dios, lo que es de Dios, y las cosas que son del mundo, el pecado. No sé si te ha pasado, pero a este pueblo le pasó. Borraron la línea. ¿Por qué alguien que ha estado en la iglesia, por qué alguien que escucha la Biblia termina borrando la línea? ¿Por qué la gente no distingue si es cristiano de verdad o si es un mundano? ¿Por qué la gente ya no tiene bien esa línea y no se distingue la luz del mundo, la sal de la tierra? La respuesta está en el versículo 24. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá, y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado ¿qué? La ley del Todopoderoso, y han desdeñado la ¿qué? La palabra del Santo de Israel. Amén. La razón está aquí: rechazo y desdeñar. Bueno, a nosotros no nos cabe la primera. No la hemos rechazado porque estamos en el culto. Tú vienes aquí a dar alabanza a Dios, a rendirle culto, porque quieres oír su palabra. Entonces no cabe para ti ni para mí esa primera. Yo no la he rechazado. Pero la segunda, desdeñarla, es decir, menospreciarla, la palabra de Dios. Venir a la iglesia y oír la palabra, escuchar lo que es bueno, lo que es correcto, pero salir a vivir como cualquier otra persona del mundo, sin respeto ni obediencia a la Biblia. Eso sí suele suceder. Voy a mostrarles un ejemplo con un caso de los Estados Unidos. Son las imágenes de la preparatoria de Columbine en el estado de Colorado el 20 de abril de 1999. Como podemos ver, todo transcurre en aparente calma, por lo menos hasta que el reloj marca las 11:08 minutos. La realidad es que recorrieron el lugar con sus armas, dejando a su paso a 24 personas heridas y 13 muertos. Lo que sucedió ese día no lo olvida nadie, mucho menos quienes lo vivieron. En el caso de Austin Eubanks, la masacre de Columbine le arrebató a su mejor amigo justo frente a sus ojos. Tras la muerte de Corey DePuter, Austin no regresó a las aulas de la preparatoria Columbine ni a ninguna otra escuela. Se inscribió a un sistema abierto y así concluyó sus estudios. En palabras de sus padres, una parte de él murió el día de la masacre y el resto se mantuvo en pie gracias a medicamentos controlados.
Y es que durante más de 5 años, el estudiante ejemplar de la generación 99 tenía que tomar pastillas para dormir, para controlar la ansiedad y para sobrellevar la depresión. Su consumo llegó a ser tan alto que terminó por desarrollar una adicción que lo llevó al borde del suicidio. Pero justo cuando su vida estaba a punto de apagarse, Austin se reencontró con sus ex compañeros, otros sobrevivientes de Columbine, que también se encontraban hundidos en las drogas. Esas son imágenes reales de la peor masacre que se ha perpetrado en una escuela de los Estados Unidos. Quiero decirles que ha sido objeto de muchísimos estudios. Psicólogos, sociólogos, todos los investigadores sociales han estudiado el por qué sucedió esto. Jóvenes tan pequeños, 17 años, ¿no? Haber pensado y haber ejecutado esa matanza. Ha salido por History Channel, ha salido por la serie Mentes Asesinas. Un montón de programas lo han estudiado. Y entonces descubrieron que tenían gustos musicales diferentes, temperamentos distintos. Eric Harris era extrovertido, pero en cambio Dylan Klebold era ensimismado. Personalidades distintas, pareciera que no tuvieran nada en común. ¿Sabes qué es lo único que tuvieron en común estos dos jóvenes? Que provenían de familias que se habían apartado de Dios. Como tú un día que vienes con tu familia, te sientas en una iglesia, ellos también. Pero con el tiempo se apartaron. Borraron la línea, querido, entre lo bueno, ya ser cristiano es lo mismo que del mundo. No, yo soy cristiano porque no fumo. Hay gente del mundo que no fuma. Yo soy cristiano porque no bebo. Hay gente del mundo que no se embriaga. Ser creyente es tener una pasión, una intimidad con Jesucristo, que se vea a Jesús en su vida. Por eso los empezaron a llamar cristianos. En Hechos de los Apóstoles dice que fue en la ciudad de Antioquía la primera vez donde les llamaron cristianos, porque se parecían ¿a quién? Hoy mucha gente no. Tú vas a una iglesia, uy, qué raro. La gente se extraña porque se ve tan mundano, tan mundana. No se ve la diferencia. Eso pasó en estas dos familias. La mamá de Dylan Klebold salió en este reportaje, una entrevista que le hizo la BBC News de Londres. Sue, la madre, describe cómo en la mañana de la masacre, cuando todavía estaba oscuro, la casa en tinieblas, su hijo, generalmente un reticente madrugador, bajó raudo las escaleras, cruzó frente a su dormitorio hasta la puerta de entrada. No lo pude ver, pero todo lo que escuché decir fue bye, adiós, y luego salió con un portazo y se fue. En su libro, esta mamá escribe que la brusquedad en su voz la estremeció. ¿Cómo notó el tono de la voz de su hijo? Brusco. Ella y su esposo Tom decidieron: esta noche vamos a hablar con nuestro hijo para ver si algo le pasa. Naturalmente jamás lo volvieron a ver. La periodista le preguntó qué le hubiera gustado hacer esa mañana. Dijo la mamá: ojalá lo hubiera enfrentado y simplemente le hubiera dicho: siéntate, no vas a ir a ningún lado, vamos a hablar. Wow, esto me estremeció. Me estremeció y yo dije: ojalá hoy las personas digan esto: basta. Esa familia se volvió tibia. Ya no había una línea: adoración en la casa y alabanza, pero también lo del mundo, la salsa, el merengue, el rap, lo del mundo. Ya no se borró esa línea en esta casa. Mentiras como el mundo, orgullo y contiendas como el mundo. No hay devocional ni oración a Dios todos los días. Se borró la línea y ella dijo: hubiera querido parar, así no fuera más a estudiar, sacarlo del colegio, pero haber hecho un alto, ya para, y primero restauremos ese corazón, volver el corazón a Dios. Ojalá lo hubiera parado. Dios quiera que tú pares ya. No sigas viviendo sin la línea de lo bueno y lo malo. La vuelvas a dibujar en tu vida.
Esto no lo voy a hacer. Esto no lo voy a permitir más. Estas amistades no van conmigo. Según los investigadores, Dylan Cleveland fue influenciado por Eric Harris. Eric publicaba en sus redes sociales que era nazista. Publicaba en sus redes sociales videos haciendo bombas. Entonces el otro joven empezó igual a odiar y en sus redes se encontraron. Días antes había publicado lo siguiente: odio los negros, odio los hispanos y sobre todo con toda mi alma odio los cristianos. Ay Dios, y los papás no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque habían borrado la línea. El Salmo 138, por favor leamos. En el versículo 2 dice: quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre ¿cuántas cosas? Ay Dios, mira el valor que le da Dios a su palabra. Dice que la palabra de Dios está sobre todas, tenaz. Tus decisiones y las mías. ¿Ponemos la Biblia sobre todo plan y decisión? ¿Estamos haciendo eso, querido? Y decimos, antes de moverme, antes de decidir algo, ¿qué dice la Biblia? Voy a pedirle al Señor que me hable. Voy a ir a la oración y Señor, a leer la Biblia. Señor, háblame. Tú y yo hacemos eso porque Dios le da ese valor a la Biblia y le dice que está sobre todas. Una casa, una vida que no hace esto, borró la línea. Bueno, si conviene, hijo, di mentiras. Anota en la hoja de vida una mentirilla. ¿Borraste la Biblia? ¿Acaso no crees que diciendo la verdad Dios nos puede dar el mejor trabajo del mundo? No es necesario pecar, todo lo contrario. Lo único necesario es tener a Dios de nuestro lado. Los jóvenes que sacaron a Dios de sus vidas, esas familias que se retiraron en Columbine, en Estados Unidos, ¿cómo terminaron? Esos muchachos se suicidaron. Después de haber matado a esas personas, ellos se volaron la cabeza. Uno rechaza la verdad. El efecto Pilato está en la presencia de Jesús. Jesús me trajo a la iglesia, Jesús me está hablando, pero sigo lo del mundo. Cristo quería salvar a Pilato. Cristo le quiso dejar en su corazón un cambio de vida a Pilato. Yo vine a decir la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17, ahí lo tenemos en la pantalla. Juan capítulo 17, verso 17, son palabras de Jesús. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. Impresionante. Pilato pudo ser salvo. Estos jóvenes, Dylan y Eric, pudieron ser salvos, pastores, tener una familia. Pero ellos, el efecto Pilato, rechazaron. No se trata solo de asistir a la iglesia, ser un asistente. ¿Eso de qué sirve, querido, si al salir te comportas como un mundano? Eso no sirve. Tienes que quebrantar tu corazón hoy y decirle al Señor: no quiero ser solo oidor, quiero amarte, conocerte, sentirte en mi vida. Eso tienes que clamar hoy, porque la religión no cambia nuestras vidas. No hace la diferencia la religión. Ahora, mira esta palabra tan poderosa, Mateo capítulo 4. Jesús hablando con el diablo. Mira lo que le dijo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Y el versículo 4, Jesús le respondió al diablo: escrito está, no solo de pan vive. Hago una pausa. Esto tú jamás lo vas a escuchar en las personas religiosas ni las del mundo. Las personas religiosas y las personas del mundo dicen que para tú vivir solamente necesitas estudiar, tener un buen trabajo, tener casa, tener un auto, vestirte. Pero el Señor dice: no, la vida del hombre no es solo lo material. ¿Qué más dice? Dice: sino de toda palabra que sale de la boca. Jesús está sentenciando
que lo bueno, que la felicidad verdadera radica no solo de lo material, sino de tener la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si tú borras la línea, ya no tienes más la Biblia, tú empiezas a borrar la línea. Mi hijo es un buen hijo. Uy, tú no sabes la cantidad de consejerías que yo he atendido. Es que yo sí era terrible. Mi hijo es bueno porque es buen estudiante, y a la vuelta de un tiempo, un par de años, sus hijos en la calle, porque pensaron que era bueno solamente por esto, lo material, y se olvidaron de lo que la Biblia dice, que no hay vida verdadera, no va a haber gozo, no va a haber plenitud si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Algunos biólogos afirman que la vida de los seres humanos hubiera sido inviable con los dinosaurios, que fue una bendición que los dinosaurios se extinguieran para desarrollarse la vida humana. Lo afirman varios biólogos. Ahora, cuando tú estudias el fenómeno por el que se extinguieron los dinosaurios, es impresionante. Es impresionante. Algunos científicos ateos dicen que parecía que algo invisible hubiera guiado ese asteroide, o que le hubieran dado una orden y tuviera inteligencia. ¿Por qué dicen eso? Querido, ¿sabes dónde golpeó el asteroide? En México. Allá está el cráter como de 16 kilómetros, creo que es lo que tiene de diámetro, en México. La única parte del planeta donde al golpear se iba a producir la extinción de los dinosaurios. Si golpean cualquier otra parte, no se extinguen. ¿Por qué? Bueno, recordemos, la única parte del mundo donde existía esa cantidad de azufre, una mina de azufre, y cuando le golpeó, todo ese azufre se fue hacia la atmósfera y produjo un efecto invernadero. Entonces la tierra sufrió una era glacial, se congeló. Eso fue lo que produjo la extinción. Pero si golpea un poquito más allá, eso quiere decir que donde se tarde 2 minutos, escucha, porque la tierra rota, ¿cierto o no? La tierra está rotando, por eso tenemos la luz, el día y la noche, nuestra posición al sol. Donde se tarde, dicen los científicos, 2 minutos, no golpea ahí. Increíble. Por eso dicen esos ateos, parece que esa roca hubiera tenido inteligencia y alguien le hubiera dado una orden. Tenía que ser en esa hora precisa y tenía que ser en ese lugar preciso. Impresionante. ¿Quién estaba atrás de eso? Dale una alabanza a nuestro Señor eterno y todopoderoso. La atmósfera de nuestra tierra, gracias al oxígeno, pero además a la cantidad de dióxido de carbono que emiten los volcanes. Si esos no tuvieran la mezcla perfecta, no habría vida en la tierra. ¿Quién le dijo a los volcanes solamente sacan tanta cantidad? Y oxígeno, tanta cantidad. ¿Quién le dijo eso? Por eso tantos científicos ateos se han convertido a Dios, porque dicen, esto solo lo fabricó una mente supremamente inteligente. Son tantos factores que se requieren para la vida, donde uno de esos fallara, no habría vida en la tierra. Tenaz. Rachel Scott, estudiante de la secundaria Columbine a finales de los años 90, escribió sus pensamientos. La historia de una niña, la primera que fue asesinada por esos 2 muchachos. Ella era de esa escuela Columbine. Fue la primera que le dispararon. Lo impresionante es que esta niña les habló de Dios a ellos. Uno de ellos estaba en su salón, y ese año esa niña volvió a los pies de Cristo porque se había apartado. Y delante de todo su salón, que cada uno le pasaba a exponer su proyecto de vida, ella pasó y expuso que quería servirle a Cristo, hacerle bien a las personas, y los invitó a seguir a Cristo. Impresionante la diferencia. 2 hijos condenados se suicidan, pero una niña de las que también fallece se va con el Señor. La palabra de Dios le produjo a esa niña el querer hacer bien a sus compañeros y acercarse a Dios. Pero los que ya no los llevaron a la iglesia tomaron a Dios como algo más del mundo. Como necesito trabajo, necesito vestir, pues también vayamos cuando podamos a la iglesia, cuando no se nos cruce con algún plancito. No respetan al Señor.
Ahora, lo irónico es que entre todas las criaturas vivientes, los únicos que somos racionales somos nosotros. Los demás respetan a Dios. ¿Cuándo ves tú un elefante conquistando un macho a otro macho? Una leona en amoríos con otra leona. Y ellos no tienen razón, querido, pero la biología la respetan. Nosotros, los que tenemos razón, corrompimos el asunto. ¿Por qué? Porque esta línea, chao. Borramos la línea. ¿Y cómo borra uno la Biblia? La línea sacando la Biblia. Cuando no hay ya más respeto a la Biblia, obediencia a la Biblia, pasión, lectura por la Biblia. Dios dice, Josué capítulo 1, de día y de noche meditarás en ella. Tenaz. Borramos la línea y ahora nos corrompimos. Estamos hasta acabando con el planeta. Y somos los seres racionales. Nos volvimos irracionales. Nos volvimos, como dice a los cretenses, malas bestias. Wow. Tenemos la razón, pero la razón ya no va con la Biblia. Rompimos la línea y ahora nos estamos masacrando. Mira este video. Dios permitió que esta señora saliera en televisión. Doña Emilia, ¿y en su familia están de acuerdo todos con todo esto? ¿O hay quien dice, pues no hay que ser tan generoso con el perdón y a lo mejor todavía siente un poco de resentimiento y de rencor? Pues mira, a ver, en un principio, pues como por más de que yo les decía, pues no había eco en mi familia, apenas entendible. Tuvimos todo listo hace unos meses y se dañó el viaje porque pues no veía yo como esa receptividad de pronto en algunos miembros de mi familia. Pero finalmente, como lo dijo mi hijo, esto era una decisión más y una necesidad más mía y ellos me la respetaron. Y doy gracias a Dios porque ayer después del programa vi una reacción muy linda. La señora fue hasta la cárcel de Cómbita. ¿Sí vio el hombre que sale con su uniforme? Porque es una de las cárceles de máxima seguridad del país y los tienen allá. Creo que solamente 1 hora, 2 al día los sacan al sol y los tienen con uniforme. Esta mujer se decidió a practicar lo que dice la Biblia. Jesús nos enseñó: si no perdonamos a los demás, el Padre no perdona las nuestras. Y cuando ella dice, voy a obedecer la Biblia y voy a extenderle el perdón al que asesinó a mi hijo, la familia, ¿qué le dijo? Sí, sigue la Biblia, hay que obedecer a Dios. ¿Sí? Ustedes la escucharon, la familia le animó. Cuando tú te decides por la Biblia, hay gente que te va a llamar tonto. Hay gente que se va a burlar de ti y hasta se va a ofender y se van a disgustar. Voy a terminar con una promesa de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11:28. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y o sea, poner la línea. En mi vida, en mi familia, poner la línea. Esto es lo que vamos a hacer y esto no lo vamos a hacer. Vamos a diferenciar entre lo bueno y lo malo en la casa. Vamos a seguir la Biblia. Entonces hemos visto 2 escenarios esta mañana. Un escenario es lo que el mundo dice. Tú puedes escuchar la música que quieras, vestirte como quieras, tener las amistades que quieras. ¿Y cuál es el resultado de eso que dice el mundo? ¿Cuál es el resultado de eso? Masacre. Algo se va a morir, algo voy a perder. Cuando borramos la línea y dejamos la Biblia, algo vamos a perder, algo se va a morir. Y el otro escenario es lo que dice Dios y lo que promete Él es: tendrán dicha. Si me obedecen, si llevan esa línea, les prometo, serán dichosos, les irá bien. Un graffiti con Dios o la pintura del mundo.
Vamos a un museo. Ese museo, el Antiquarium Palatino de Roma. Cuando vayamos a Roma, pedimos a un guía que nos lleve a ese monte Palatino. Es uno de los museos más prestigiosos y tiene algunas historias bellísimas de cosas del cristianismo. Entre ellas tienen un muro con este dibujo, este graffiti. El graffiti tiene un joven, los expertos dicen que debió ser un niño o debió ser un soldado muy joven que se convirtió a Cristo. ¿Dónde encontraron ese muro? En el palacio del rey Domiciano, del emperador Domiciano o Nerón. Ellos habitaron ese palacio en Roma y allá encontraron ese muro con ese dibujo. ¿Qué quiere decir? Que había un joven cristiano en la casa de esos mundanos, en la casa del emperador. ¿Te has sentido tú así? Que los del lado, los del mundo tienen un palacio y tienen carro y hacen alarde de sus viajes, y tú, cristiano, haces dibujitos de la palabra de Dios. Así me sentía yo. ¿Cómo me ministró esta historia? Y el graffiti le puso así: Alexamenos Sebete Theon. Al español significa Alexamenos adora a Dios. Eso es latín. Alexamenos Sebete Theon. Alexamenos adora a Dios. Y entonces algún degenerado vulgar romano vino y se le burló y hizo un dibujo al lado. Pintó en una cruz a un hombre con cabeza de burro, de asno, burlándosele. Tú estás creyendo en uno que matamos, en un tonto. ¿Ese es tu Dios? En el museo de Palatino encontraron otro, en una pared continua, otro graffiti: Alexamenos Fidelis. Alexamenos es fiel. Alexamenos Fidelis. Le pusieron una cabeza de asno en la cruz y Alexamenos puso al lado Fidelis. Wow, soy fiel. Increíble. No sé quién se está burlando de ti. Y a la final, Dios siempre triunfa. Dios no conoce fracaso ni derrota. Él siempre gana. Entonces los invito a ser fieles a nuestro Señor. Tu graffiti con Dios va a tener más victoria que todo un palacio del mundo. Eso al final se acaba. Pero lo tuyo con Dios va a permanecer para siempre. Al día de hoy, ¿quién triunfó? ¿Quién ganó? Cristo sigue haciendo milagros por el mundo entero. Y Roma fue conquistada, destruida, sometida a ruinas. Hoy Roma son solamente, se puede ver sus vestigios, pero del cristianismo hoy seguimos viendo. Hay más de 2.000 millones en el mundo que damos testimonio de un Dios que sigue haciendo milagros hoy y sigue manifestándose. A la final, ¿quién fue el dichoso? ¿Quién es dichoso? El que sigue la palabra de Dios.